Bueno, señor presidente, expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, familia de Jorge Valle, su señora Mercedes, sus hijos Beatriz y Mono, Pona, su hermana, Luis Hierro, amigo de siempre, amigas y amigos de Jorge Valle. Quiero empezar por agradecer al cuerpo la votación unánime y la dirigencia con la que se trabajó para este homenaje. Es un homenaje, por supuesto, para todos sentidos y para nosotros especialmente. Hablar de Jorge Valle, hablar de su vida, es para nosotros difícil, no solo por la cercanía familiar y política que tenemos, sino por la enorme y extensa trayectoria que tuvo Jorge en la política del país. La tuvo cuando su padre vivía, pero pasó a ser primer figura principal en el acontecer político nacional desde el año 64 hasta el día de su fallecimiento. Más de 50 años en la primera línea. Para nosotros Jorge siempre estaba ahí. Para todos nosotros, Jorge siempre estaba ahí, en el acuerdo o en el enfrentamiento, porque era un hombre de ideas claras, que las decía, que recorría el país hablando de las cosas en las que creía siempre, en todo momento. Yo no voy a hacer una biografía de Jorge, porque sería demasiado larga y yo la haría muy aburrida, pero sí voy a hacer algunos comentarios de mi relación con él, de las cosas que aprendí al lado de él, de lo que nos enseñó a mí y a muchos jóvenes, entonces, de mi edad, que están hoy muchos de ellos aquí en estas barras. Y voy a hablar naturalmente de mi relación política con Jorge. Yo diría que el primer momento en que hablé mano a mano de política con Jorge Valle fue a fines del 1973. Yo me había recibido de bachiller cuando se festejaba que uno era bachiller. Jorge se enteró, llamó a mi casa y me dijo: venite que tengo unos libros para regalarte. El mejor regalo que se le podía hacer a Jorge y el mejor regalo que él podía hacer eran libros. Era seguramente de las cosas que más estimaba. Y me regaló, fui a la casa, creo que era el 9º piso, ahí en la calle Boulevard España, a una biblioteca muy grande que tenía, y sacó 2 libros. Uno era Sangre de Hermanos. Era una crónica de la primera mitad de la Guerra Civil de 1904, donde mostraba, escrito por Blixen, Samuel Blixen, donde mostraba el heroísmo y las miserias de la guerra. El otro era un libro sobre Rosas, un ensayo sobre la vida de Rosas, escrito por su sobrino, el general Lucio Mansilla. Los leí varias veces. Y hablamos esa tarde, hablaba él, yo escuchaba, en esa época yo todavía no hablaba, de la libertad. Hacía pocos meses que estábamos en dictadura y Jorge, que había sido un liberal en el sentido más amplio de la palabra, con formidable amor por la libertad, nos hablaba de la libertad, de lo que había que hacer, de qué iba a pasar en los próximos años y de cómo podíamos cada cual desde su lugar enfrentar la situación para volver a tener libertad. Ya había pasado 2 elecciones, en las que la primera la mirábamos desde lejos, yo tenía 11 años, en la segunda no votaba, en el 1971, pero ya trabajábamos en algún club político, en uno en la calle Pereira y Chucarro, que regenteaba Villi, la madre de sus hijos, y desde donde salíamos a recorrer Montevideo repartiendo folletos con una margarita. En aquel momento de enfrentamiento en el Uruguay, la 15 entendió que había que mostrar margaritas. Había estado preso, porque el día de su cumpleaños del año 72, el 25 de octubre del 72, había solicitado una cadena de televisoras para explicar cómo se estaban deteriorando las instituciones.
un deterioro importante de las instituciones y fue preso en un regimiento militar. Allí estuvo, participamos en una caravana pidiendo su liberación, donde había banderas de otros partidos que también querían y estaban entusiasmados por la libertad. Trabajó durante la dictadura, recorrió el país durante la dictadura. Venía a visitarnos, a mi padre especialmente, al estudio en la calle 25 de Mayo, después de pasar por el escritorio de remates de Oribe, todos partidarios suyos y todos con las mismas pasiones que él. Y Jorge se notaba, se veía, los que lo conocieron en aquel momento, que económicamente estaba muy mal. Es decir, que no le sobraba nada. En todo caso, le faltaba. Jorge había sido diputado en el 58 y en el 62, por 8 años. Aquella era la época de la jubilación del 383, que mucha gente cree que sigue existiendo y que por suerte no existe más, donde por algún tiempo en el Parlamento uno se jubilaba por toda la vida. Y yo le pregunté a Jorge por qué no estaba jubilado. Qué bien que le haría falta la jubilación mensual, que no eran malas en aquella época. Y Jorge me decía, porque soy muy joven y está mal que me jubile. Y yo tengo edad para trabajar y para vivir de mi trabajo, y por lo tanto no me jubilé y no se jubiló. Y el próximo ingreso del Estado que tuvo fue cuando asumió en 1985 esta banca en la que yo tengo el honor de estar sentado, y en ese despacho, el que tengo el honor de ocupar, que fue el despacho tradicional de la lista 15, de Luis Valle y de Jorge Valle, y que quiero reconocerlo hoy porque no está la senadora Lucía Topolanqui. Cuando yo entré al Senado, esta era la banca que ella ocupaba, le expliqué por qué yo quería ocupar esta banca y Lucía, sin dudas, se pasó para ahí, para el medio. De Jorge en la dictadura tengo muchos recuerdos, siempre recorriendo el país, siempre trabajando en actividad agropecuaria. Yo creo que era una de sus vocaciones, a él le gustaba el campo, le gustaba enormemente el campo. Y tuvimos el honor, porque para mí era un honor, de tener en mi casa, en plena dictadura, algunas reuniones interesantes, básicamente 2 o 3 entre Jorge y Carlos Julio Pereira, a quien hoy de tarde homenajea a la Cámara de Diputados. Nosotros teníamos una vinculación familiar con Carlos Julio Pereira, era enormemente cercano a mi tío, a Ernesto Morín Larrañaga, y en el edificio donde yo vivía vivían varias personas de Rocha, así que vivíamos enfrente a la Dirección de Inteligencia del Ejército, y Jorge venía a visitarnos a nosotros y Carlos Julio iba a visitar a los rochenses que vivían en el apartamento, pero coincidían en el segundo piso y conversaban de las cosas del país y conversaban de cómo podíamos intentar salir de esta situación. Jorge fue proscripto, no me acuerdo cuál era el acto que proscribió el acto institucional que proscribió una enorme cantidad de políticos, y trabajó con enorme entusiasmo en el plebiscito del 80, acompañando muchas veces a Tarigo, llevándolo en el auto y entrando mucho más veces a las comisarías que a los teatros donde hablaba Tarigo. Mientras hablaba Tarigo, Jorge estaba en la comisaría y después salían juntos. Trabajó con formidable entusiasmo y sí, festejamos con enorme alegría el resultado de aquel no que abrió expectativas para todos nosotros. Trabajó en las elecciones internas. En el 82 trabajamos, yo me incluyo, por la lista ABX, era la 15 con Julio Sanguinetti a la cabeza, y esperamos los resultados en un club en la calle Williman, casi 21 de septiembre. Íbamos a la esquina a comprar alguna cosa y ahí esperamos los resultados viendo la televisión con Jorge, que estaba proscripto. Pero a los clubes
parece que podía entrar. Ese club también era de la madre de mis primos, de Beatriz y Mono, y trabajaba ya el Pocho Picardo, que era un dirigente de los fuertes de aquella época. Jorge siguió trabajando en la dictadura porque él sentía la necesidad de hacer un esfuerzo enorme para salir de esa situación. Y fue, según dicen las crónicas, esto no me lo dijo nunca él a mí, el que tuvo la idea del acto del 27 de noviembre del 83, pidiendo libertad, pidiendo elecciones y pidiendo desproscripciones. Acto al que muchos de nosotros concurrimos, y concurrimos con... Yo fui al acto más grande, o por lo menos el que más me impresionó, y seguramente el acto que me dio más alegría, que me llenó el alma. Era recorrer desde el Obelisco hasta el fondo por la calle Lord Ponsonby y ver aquello lleno de gente, llegar hasta Ricaldón y ver cómo la gente se desparramaba para los costados. Y bueno, allí atrás habían estado trabajando muchos uruguayos, muchos, entre ellos Jorge, dando un impulso fuerte. En el 84 hay elecciones, gana el Partido Colorado, el doctor Sanguinetti es elegido presidente y Jorge gana esta banca que, como lo decía, era esta misma, donde hoy tengo el altísimo honor de estar sentado yo. Y en el 87, ese Vallismo Unido sufre una fractura. Se separan. Y resuelven ir a elecciones internas Jorge y otro gran colorado y gran vallista, que era el doctor Tarigo. Y para quienes estamos cercanos a la política, pero no inmersos en la política, vimos que se corría todo el mundo por el lado de Tarigo, que diputados y senadores apoyaban mayoritariamente a Tarigo. Y a mí me pareció que tenía que hacer algo. Sentí la necesidad de ir a hablar con Jorge, pero no para entusiasmarlo, sino para estar al lado de él y decirle, bueno, que me causaba pena la situación y que, bueno, así es la vida. Y allí fuimos al apartamento de la calle, allí en 18 y en Dubimioso Terra, en aquel apartamento muy chico y modesto que compartía con su entrañable amigo, que está allí atrás, Hugo Moreira, que tenía 2 dormitorios, en uno un poquito más grande, el otro había 2 camas, había alguna gente en el living, y Jorge me dice, José, pasá, y fuimos a un dormitorio, nos sentamos cada uno en una cama frente al otro, y le pregunté, ¿cómo estás? Y me dice, bien. Digo, pero bien, 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 bien. Y yo que fui a darle casi el pésame, me encontré con un hombre que me recorrió pueblo por pueblo del país diciendo quiénes eran las personas que lo iban a apoyar en cada lado y cómo iba a recorrer. Y dice, si lo recorrí en dictadura cuando no había nada para recoger, ahora que hay para recoger miles de votos, lo voy a hacer todas las veces que sea necesario. Y José, vamos a ganar la interna, no tengas la menor duda. Y yo salí totalmente embalado. Salí con la certeza que ganábamos la interna. Y cometí un error. Le dije, ¿te puedo dar una mano en algo? Me dijo, sí. Te tenés que ir a trabajar acá en Montevideo, allá Peñarol, Sayago, Conciliación, Barrio La Valleja, Colona, Bayúa. Tenés que ir a aquella zona que me falta un coordinador. Andate y volvé después de la interna. Así que nosotros estamos acá hoy por aquella charla con Jorge. Ganó la interna y vino la elección que todos recordamos, donde Luis Alberto Lacalle fue electo presidente. Y Jorge perdió la elección seguramente por muchos motivos. Pero para nosotros, los que estábamos al lado de él, era por 2 motivos. Por el oro y por la reforma de los jubilados. Y le dijimos 100 veces, Jorge, no hables más de la venta del oro ni la de reforma de los jubilados porque perdés la elección. Y Jorge nos decía, para ganar la elección, la gente tiene que saber lo que vamos a hacer. Así que vamos a seguir empecinadamente diciendo las cosas que había que hacer. Y allá subía a los escenarios en épocas en que iba mucho más gente a los actos que ahora y empezaba a hablar del oro y de las jubilaciones y la gente se empezaba a ir. Y Jorge seguía empecinadamente hablando del oro y las jubilaciones porque creía que eso era lo que había que hacer. Y perdimos la elección, pero nos dejó una enseñanza fundamental. Lo importante de decir las cosas en las que uno cree. Y lo importante
de luchar por las cosas en las que uno cree. Siempre nos decía, no debe dar vergüenza tener pocos votos en una elección. Lo que debe dar vergüenza es no luchar por las causas en las que uno cree. Esas son algunas de las cosas que aprendimos con Jorge, pero de esa derrota surgió, no en esa elección, sino en la siguiente, el eslogan "Le canta la justa", porque ¿quién iba a dudar que Jorge iba a decir lo que sentía? Porque así era él. Y tuvimos la elección del 94. En el 94 pierde la elección, la peor elección de su vida. Pierde con el entorno de 100.000 votos. Lo fui a visitar, la elección fue el domingo, yo fui el martes de mañana a su casa, estaba Mercedes, Jorge estaba sentado en un sillón, yo estaba sentado en un puff un poco más bajo, y empezamos a hablar de esa elección, que fue victoria para su partido, nuevamente fue electo el doctor Sanguinetti, pero fue una derrota fuerte para él. Para muchos, una vez más, era el fin de su carrera política. Pero aquel gigante no se caía. Tropezaba y seguía. Esa mañana me habló de la elección que había pasado, de la necesidad que tenía el Partido Colorado que él estuviera en esa candidatura que arrimó los votos para que el partido ganara. Sin decirlo, se refería a la ética de la responsabilidad tan querida y tan sentida para nosotros. Y me repetía que era mucho más importante luchar por causas justas que por un resultado electoral. Inmediatamente pasó a hablar del futuro del Uruguay, del futuro del Partido Colorado y del futuro de su querida lista 15. Porque para Jorge el porvenir era una obsesión. Y yo lo vi muchos años después de retirado de la presidencia, cuando más de un periodista vino a hablar conmigo para que intercediera ante Jorge para hacer un libro sobre su vida. La vida de Jorge seguramente es extraordinariamente interesante y va a tener que escribirse un libro que va a tener muchos capítulos, porque fue una vida absolutamente plena, larga y de constante actividad. Le decía, Jorge, quieren escribir un libro sobre tu vida, pero a mí no me gusta, vos no tenés que escribir, tenés que sentarte con un periodista que va a hablar contigo algunas horas del día y después te lo escribe él el libro. ¿Sabés una cosa, José? Yo no quiero hablar del pasado, yo estoy acá para hablar del futuro. Esa fue la obsesión de su vida y nunca lo hizo. Siempre pensando en el futuro, nunca tuvo reuniones de periodistas para hablar de lo que había pasado. Lo que pasó, pasó, hay que pensar en lo que viene. En 1999, después de la reforma electoral que permite un solo candidato por partido, y después de 4 intentos, en el quinto, Jorge Valle es electo presidente. De esa presidencia, que todos ustedes conocen, quiero destacar algunas cosas. Quiero destacar cómo enfrentó la crisis. Cómo miró el país con esa mirada de estadista, sabiendo a dónde tenía que ir siempre, en todo momento, en los peores momentos, en los más difíciles, Jorge tenía el timón firme y nos animaba a nosotros, que íbamos algunas tardes allá a Presidencia y otras, las más tristes o más complicadas, las que nos tenían más nerviosos, a la residencia de Suárez y en la Guardilla, nos daba ánimos a todos. Porque era un optimista, un absoluto. Yo siempre tuve la duda de ver si Jorge nos daba ánimos para que saliéramos entusiasmados, si él no los tenía o si los tenía de verdad. Pero el resultado era el mismo. Nosotros salíamos con ganas de pelear y con ganas de enfrentar esta situación tan compleja y tan difícil que tenía el país. Vimos enfrentar a las adversidades, vimos a Jorge enfrentar a los jerarcas del Fondo Monetario Internacional que querían llevar al país a un camino que él entendía que no era el camino que tenía que seguir. Y ahí nos decía siempre, ustedes no crean que el Uruguay es un paisito. El Uruguay es un gran país
Y el Uruguay, por lo tanto, va a honrar sus compromisos porque los ha honrado toda su vida y vamos a seguir siendo un país de tamaño reducido, un país con poca gente, pero vamos a seguir siendo un gran país. Ese fue Jorge en los momentos de la crisis. Hay 1.000.000 de anécdotas, pero fue formidable. Y ahí se vio una vez más su sentido liberal, su amor por la libertad, no de la libertad de él, de la libertad de otros, porque en esos momentos recibió las más duras críticas de todos, de la gente y de la prensa, las más duras críticas. A mí personalmente, muchos periodistas me dijeron, como la presidencia de Jorge no hubo ninguna, nunca, jamás recibimos una llamada de nadie para pedirnos explicaciones y mucho menos para intentar callarnos, jamás. Con su fallecimiento, todo esto se hizo público. Jorge aguantó las críticas, una a una, todas ellas, y dijo lo que había sido un legado familiar, sin lugar a ninguna duda, que venía de su bisabuelo, el general Lorenzo Valle, que la defensa de las libertades era fundamental. Y así lo hizo y así actuó. A pesar de la crisis, el gobierno de Jorge dejó una cantidad de cosas importantes. Hace poco, está Gabriel Guzméndez por allí, Maroñas lo homenajeó. Maroñas hoy no existiría si no fuera por la tarea de Jorge Valle, sin lugar a ninguna duda. Primero, enfrentando la posibilidad de vender aquello y hacer apartamentos, tarea que hizo junto especialmente a Nicolás Estorache, que era entonces senador, y a la que también se sumó Gonzalo Aguirre. Alberto empujaba un poco, pero los tres que estaban a la cabeza eran Jorge. Y después Jorge en la presidencia dijo, hay que volver a hacer Maroñas, pero no por el placer de tener Maroñas él, porque sabía lo que era la hípica para el Uruguay y sabía que daba decenas de miles de trabajos que hoy los da en todo el país, está floreciente y eso funciona pura y exclusivamente gracias a él. UPM, si habremos peleado por UPM, si habremos peleado con algunos de mis compañeros acá de Cámara cuando nosotros queríamos votar el Tratado de Protección de Inversiones, ¿te acordás, Luis? El Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia y nos decían que no, y era algo fundamental y necesario para que se instalara UPM acá. Y Jorge eso lo manejaba con misterio, porque él sabía que UPM venía. Y en el 2003 nos decía algunos de nosotros, quédate tranquilo que los finlandeses nos van a ayudar a salir. Y nosotros decíamos, ¿de qué estará hablando? ¿De qué estará hablando Jorge? Los finlandeses nos van a ayudar a salir. Ya sabía que estaban negociando en Argentina, ya sabían que no iban a funcionar allá, ya sabía que iban a venir acá, y hoy festejamos, o estamos entusiasmados con la instalación de una tercera planta que le va a dar trabajo a muchísima gente y que va a hacer cosas buenas por el país. No fue la única discusión que tuvimos. Tuvimos una enorme discusión por la concesión del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Este aeropuerto que es hoy orgullo del Uruguay. Veo una semana así otra también, que si no es el mejor de América Latina, es el segundo mejor del mundo, que la gente vea este aeropuerto como una cosa extraordinaria. Y quiero resaltar, porque esas son cosas buenas para la democracia uruguaya, el gesto del presidente Tabaré Vázquez, que cuando se inauguró el aeropuerto, llamó al presidente Valle para cortar la cinta inaugural. Y ha habido estos días en las redes y he recibido muchas llamadas de personas que me dicen que sería un justísimo homenaje para Jorge Valle que el Aeropuerto Internacional de Carrasco llevara su nombre. Aeropuerto. Jorge era enormemente desprendido de las cosas materiales. Estamos llegando ya al fin del 2004. Estábamos en plena elección. Yo fui a visitarlo a Suárez, estábamos él y yo solos, y me dice, che José, no veo ninguna publicidad tuya en la televisión. Digo, Jorge, no puedo.
no tengo dinero para hacerla. No le dije así, le dije, no tengo un mango. Y Jorge me dice, mirá, tuviste suerte, recién vendí una yegua y me la pagaron. Metió la mano en su bolsillo izquierdo y sacó $4.000. Recién había cobrado una yegua. Me dice, a ver, vamos a contar. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Andá y hacé publicidad, que no puedo ver que no haya publicidad en televisión. Y cuando estaba yendo me dice, pará, vení. ¿Qué pasa? Déjame 100 porque si no me quedo sin nada. Así era Jorge. Absolutamente así era Jorge. Tuvimos después esa enorme derrota para el Partido Colorado en octubre del 2004. Esa noche, mis compañeros ministros, que hoy están algunos allí, otros acá, fueron a visitar a Jorge. Yo esa noche tenía otros compromisos políticos. Y fui al otro día de mañana, en el escritorio de la casa de Suárez, y Jorge estaba pensando en el futuro. Y decía, ¿qué voy a hacer con mi cargo en el Senado? Porque Jorge había sido electo senador, encabezaba la lista 15, y su primer suplente era Lito Alfie. Y me dice, ¿qué voy a hacer con mi cargo del Senado? ¿Sabes una cosa? No voy a ir al Senado. Voy a renunciar al Senado. Por dos motivos. El primer motivo, porque Lito Alfie es un fenómeno y él va a estar en el Senado y va a poder explicar detalle a detalle todas las cosas que se hicieron durante la crisis y cómo salimos de ella. Y eso es muy importante. Es necesario que haya un economista de primer nivel para explicar esas cosas que fueron cosas importantes en nuestro gobierno. Y el segundo motivo, que me pareció también importante, es que yo no necesito estar en el Senado porque no necesito fueros. Porque mi presidencia, aún en los momentos más complicados, fue una presidencia de honestidad y de cumplimiento de la Constitución y de la ley. Alejado de los cargos de responsabilidad, siguió militando como siempre, siempre joven. Jorge falleció siendo joven. Discutíamos con él y uno a veces se olvidaba que tenía 86, 87 años. Era un hombre joven, parecía siempre enormemente vital. Su prédica fue siempre poniendo por delante el país y al Partido Colorado. Y pensando en el porvenir, en la apertura del Uruguay al mundo, en cómo mejorar la calidad de vida de los uruguayos y en su educación. Cuando el accidente en Tacuarembó estaba a punto de cumplir 89 años, todos ellos dedicados con enorme pasión a los temas del país, a la política con mayúsculas. Su legado es de enorme amor a la libertad, a la república, a la verdad, a la transparencia, a su querido país, su querido gran país, el Uruguay, y a su Partido Colorado. No tengo dudas, señor presidente, que el mejor homenaje que podemos hacerle nosotros a Jorge Valle es seguir por ese camino, es seguir andando incansablemente por las huellas que él trazó. Señor presidente, voy a permitirme salir un instante del estilo parlamentario y permítame terminar esta exposición con un grito que fue de guerra, pero mucho más de paz, justicia y esperanza. ¡Viva Valle!